Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Noches de este viernes 26 de marzo del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi serie Licantropía. Un espacio, ustedes ya lo saben, de periodismo, de análisis, de crítica, de opinión, con respecto a algunas de las noticias más relevantes de la última semana, de los últimos días. Siempre me gusta recordarles por qué este espacio se llama Licantropía. Aquí, aquí le hacemos un homenaje a la buena la ciencia política que surge de la mentalidad, de la mente, del raciocinio, del argumento, de la inteligencia, de la pluma, de personajes como Thomas Hobbes. Quienes me conocen saben que para mí es uno de los grandes intelectuales de la historia de la humanidad. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, partimos de un estado de naturaleza donde todos nos comportamos como bestias carroñeras y que solo, gracias a los acuerdos, a los contratos de mutua conveniencia, nos vamos volviendo animales civilizados, reduciendo así nuestro potencial de hacer daño a los demás. Este es un espacio que le hace un honor a esa ciencia política, a esa gran teoría sobre la historia de la humanidad. Por eso se llama licantropía. Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de nueve noticias relevantes de la última semana. 8 son nacionales, una sola internacional, y sin mayores ambajes vamos a entrarle a los temas. Punto número 1, tema 1. Ya llegamos en México a los 200,000 decesos por COVID-19 y es momento de hacer una reflexión al respecto. ¿Por qué? Porque estas 200,000 muertes, las registradas, acuérdense que por ahí hay un subregistro que incluso ya es motivo de discusión entre el gobierno federal, entre el Ejecutivo Federal y el INEGI. Ahí hay un subregistro, pero bueno, tomemos la cifra oficial de la Secretaría de Salud, 200,000 decesos ya a lo largo de este año. Ya cumplimos también un año de pandemia. Estos 200,000 decesos, sí, digo, no vamos a ser tan crueles, tan desmedidos. Hay que reconocer que el fenómeno de la pandemia es un fenómeno inédito, que nos cogió de sorpresa, que no es tan fácil analizarlo justamente por su gran capacidad de sorprendernos. Nadie se lo esperaba. Pero, esa es una parte del fenómeno. Otra parte tiene que ver, en efecto, con la gran ineptitud, con la ineptocracia, como yo le digo, del actual gobierno federal, del actual Ejecutivo Federal, en manos de López Obrador, de Morena, de la Cuarta Transformación Mental, y todo en cascada hacia abajo. Hay, entonces, en el fenómeno de la pandemia, ¿hay un efecto sorpresa? Sí, hay una parte que es sorpresiva, que es inédita, que es imprevisible en cierto sentido, pero también está la parte del gobierno inepto que no supo qué hacer con este fenómeno y ahorita ya tenemos 200,000 decesos, lamentables decesos. Buena parte de estos decesos se deben a la falta de previsión, a la falta de racionalidad, de buena administración del gobierno actual. Es cierto que ha habido ciertos comportamientos imprudentes por parte de la población, pero cuidado, finalmente el gobierno es el capitán del barco, es el que debe, es el director de la orquesta. Eso por favor que no se nos olvide. Puede haber negligencia, puede haber impericia, puede haber imprudencia en la sociedad, en el pueblo, en la población, pero quien dirige la orquesta y quien dirige el barco tiene más responsabilidad, siempre, siempre. El que está en el timón tiene más responsabilidad. Y lo cierto es, cuando nosotros nos ponemos a hacer una evaluación, una rememoración, un recuerdo, un repaso histórico de todas las tonterías que ha dicho y ha hecho el actual gobierno, nos damos cuenta que tiene, por supuesto, una gran responsabilidad. El gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación Mental, ha incurrido en negligencia criminal, que esperemos que pague en algún momento. Eso se tiene que pagar.
Los efectos negativos en la población de las malas políticas públicas del actual gobierno deben pagarse. Y pagarse, de ser necesario, con sanciones de orden penal. Por supuesto, también pasa por nuestra mente la cantidad de sandeces que se han dicho al respecto. Hay que ver las declaraciones que se estaban dando hace justamente un año, que iba a ser algo muy pasajero, que no iba a ser más fuerte ni más trascendente que la influenza, que ya estábamos domando la pandemia, que ya se estaba aplanando la curva, que cuando empezaron a crecer los decesos y el gobierno era incapaz de controlar la pandemia, que la culpa era de las farmacéuticas neoliberales, que la culpa era de los mexicanos que no se nutrían de forma suficiente, incurrían en diabetes y en sobrepeso y en obesidad, que la culpa era de las personas que no se guardaban en sus hogares, que no se resguardaban. Y así, tenemos un montón de casos. El asunto de los pésimos cálculos del gobierno, son 200.000 personas ya fallecidas, cuando la cifra catastrófica que ellos pronosticaron era de alrededor de 30.000 decesos. Este modelito centinela que sirvió para puros churros, un verdadero fraude. Luego el asunto inclusive de los ventiladores, de los respiradores 100% mexicanos, que mandó a hacer el CONACYT con algunas empresas particulares y que hoy en día no sabemos cuántos son ni dónde están. El problema de la escasez de espacios, el problema de la escasez de cilindros de oxígeno medicinal, el descuido que tuvo el gobierno con respecto a su propio personal de salud, cómo los descuidó. Pasa por nuestra mente la cantidad de manifestaciones de médicos, de enfermeras, de camilleros, del personal de limpieza, de los hospitales. Todavía inclusive hace unas semanas tuvimos manifestaciones de ese tipo. Personal de la salud que exigía su vacuna contra el COVID-19. Estando en el frente de batalla es obvio que las exijan. Bueno, pasan por nuestra mente todos estos acontecimientos, todos estos eventos. Y viene sobre todo el número, 200.000 personas fallecidas, 200.000 decesos. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que seguimos teniendo un gobierno inepto, ineficaz, que además se obstina en seguir regañando y culpando a los demás con respecto a sus propios defectos. Ellos nunca cometen errores. No. Ellos solo tienen aciertos. Y esos errores realmente son, pues, mala fe de los periodistas, de la oposición, de los organismos internacionales. Un pésimo gobierno atendiendo una de las peores pandemias que ha padecido México, que ha padecido el mundo. Hay que decirlo sin ambajes. Tuvimos al peor gobierno en la peor de las coyunturas en materia de sanidad, quizá de toda nuestra historia. 200.000 decesos. Es terrible cuando uno se pone a pensar en ello. Sobre todo porque también pasa por nuestras cabezas la cantidad de personas que conocimos, que conocemos, o personas cercanas a las personas que conocemos que han fallecido por esto. Vaya para ellos, aprovechando, un fuerte abrazo. Punto número 2. Estados Unidos y México, esta relación siempre tensa. Y en esta semana fue impresionante, porque ya ven que el equipo de Marcelo Ebrard se reunió también con una delegación del gobierno estadounidense para ajustar algunos asuntos que curiosamente vinculaban el asunto de la dotación de las vacunas con la contención migratoria que tanto bien le hace a los Estados Unidos. Aquí ya lo habíamos dicho con anterioridad. Para nosotros realmente da lo mismo que sea un gobierno republicano o que sea un gobierno demócrata. Da lo mismo que sea Trump o que sea Biden. Seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Le duela a quien le duela. Y el presidentito que tenemos actualmente, este Nerón de Palacio Nacional, que es tan soberbio, tan autoritario, tan represivo con respecto a la población mexicana y a la oposición mexicana, frente al gobierno de los Estados Unidos, es un manso corderito.
un manso corderito. Esta reunión que tuvo Marcelo Ebrard con la delegación norteamericana nos hace pensar en el peor vaticinio posible. Porque aunque dijeron que no se negoció la dotación de vacunas a cambio de la contención migratoria de centroamericanos para que no lleguen a fastidiar el orden de los Estados Unidos, pese a que se dijo que ese no fue tema de agenda, la sola coincidencia debe volvernos escépticos y críticos. A ver, qué casualidad, importante, qué casualidad que en los mismos días que se logró negociar una mayor dotación de vacunas con Estados Unidos, esos mismos días sirvieron para que México arreciara, acentuara, apretara más los tornillos con respecto a su política de contención migratoria. Es una casualidad que en verdad parece causalidad. Insistamos en eso. Claro, sobre todo el gobierno mexicano lo tiene que negar, porque si no quedaría como lo que realmente es un gobierno entreguista, es un gobierno salamero, un gobierno arrastrado, es un gobierno bananero, es un gobierno vendepatrias, y eso por supuesto que no resulta nada agradable para un gobierno que se ufana de ser soberanista y de defender el interés nacional. Es muy interesante este fenómeno porque, dicho sea de paso, fíjense a quién le ocurrió. Al gobierno de López Obrador, un gobierno izquierdoso, marxistoide, comunistoide, que está lleno, repleto de intelectualetes, de intelectuales orgánicos, rojos, socialistas, que durante tanto tiempo criticaron a los gobiernos del PRI y del PAN de ser vendepatrias y de ser entreguistas. Inclusive se condenaba a los gobiernos del PAN y del PRI por medidas no tan fuertes, no tan radicales como las que sí está tomando López Obrador. Yo me quedo pensando qué hubiera pasado si esta reunión México-Estados Unidos, donde aparentemente se negociaron vacunas por contención migratoria, ¿qué hubiera pasado si esta reunión se da en otros gobiernos y no el de López Obrador? Ya me imagino. Todos estos intelectualitos rojos y de izquierda se hubieran ido sobre los gobiernos del PAN y del PRI, justamente tachándolos de vendepatrias, de entreguistas, de bananeros, etcétera, etcétera. Pero con respecto al gobierno de la Cuarta Transformación Mental y de su patroncito, caudillo y Mesías López Obrador, mejor se callan la boquita. Vuelvo a insistir. ¿Dónde están los Paco Ignacio Taibo, los Enrique Dussel, los Héctor Díaz Polanco, los Armando Bartra? ¿Dónde están los John Ackerman? ¿Dónde están los Gibran? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta caterva de intelectualetes y de periodistas, también hay el área de periodistas, que se han callado. Ahora sí que vamos a jalar sus propias frases. Se han callado como momias ante esta actitud sumisa, salamera y entreguista de López Obrador con respecto a los gobiernos de los Estados Unidos. Lo mismo da que sea el republicano Donald Trump que el demócrata Joe Biden. Esta crisis de la pandemia nos ha permitido visualizar perfectamente bien la estructura política del gobierno de López Obrador. Muy soberanista y muy nacionalista en el discurso, pero inclusive más entreguista y más vendepatrias que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Esta coyuntura crítica de la pandemia ha puesto a López Obrador en su lugar. El patio trasero de los Estados Unidos, le duela a quien le duela. Y más vale que siga siendo salamero, porque de los 126 millones de mexicanos que somos, no se ha cubierto la vacuna para al menos algo así como 6 millones de mexicanos. De 126 millones, apenas llevamos como 6 millones de población cubierta. Así que tenemos que seguir mendigando vacunas. Claro, algunas nos vendrán de Rusia o de China, pero buena parte de ellas vendrán del imperio, del centro del imperio. Le guste o no le guste a los buhoneros
y a los saltimbanquis y arlequines de la cuarta transformación mental que se desayunan con Carlos Marx, pero finalmente a lo largo del día tienen que ceder a Adam Smith. Así que hay que acostumbrarnos a seguir utilizando nuestras fuerzas nacionales, nuestros recursos y presupuestos nacionales para contener a buena parte de la migración centroamericana, para que no se incomode el imperio. Punto número 3. Andrés Manuel y la pensión para adultos mayores. Esto de bajar los años para poder aumentar los votos. Fíjense qué asquerosidad, qué asquerosidad, qué acto de vileza tan detestable, tan aborrecible. Justo cuando estamos en la víspera de las elecciones, anunciar que ahora no se necesita llegar a los 68 años para obtener la pensión de adultos mayores. Ahora con 65 va a ser suficiente. Lo que estamos viendo es claramente la compra del voto. La compra del voto con recursos públicos, que es lo peor. Hay algo menos ético que comprar conciencias y comprar voto. Es decir, este gobierno que se la pasa hablando de moralidad y de ética, este gobierno de la cuarta transformación mental de López Obrador, se la pasa comprando voluntades, se la pasa comprando votos de las personas más necesitadas. En este caso, de los adultos mayores, de los viejitos, de los senectos, de los ancianos. Me da lo mismo como quieran decirles. Sea con términos crudos o con términos eufemísticos, sabemos a lo que nos referimos. Y esta avanzada populista demagógica para comprar votos, para aprovechar las necesidades imperiosas de la gente, las angustias de la gente, para inclinar la balanza a su favor, es una verdadera asquerosidad, verdadera asquerosidad. Este tipo que se la pasa hablando de la ética y de la moral, este tipo que se la pasa hablando de que no se tiene que comprar la conciencia de la gente con dinero, es justo lo que está haciendo. Miren, de hecho, el sistema político mexicano tiene un defecto de origen, que es utilizar los programas sociales para comprar conciencias y comprar votos. Eso también es compra del voto, aunque se haga con presupuesto, recursos oficiales. La verdad es que la misma estructura política de nuestro sistema es perversa. ¿Por qué? Porque se utilizan los programas sociales para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y esto es detestable, detestable. ¿Por qué se está utilizando la necesidad de la gente para fines políticos? ¿Qué se supone que es lo que este gobierno tanto reprueba? Por eso es importante destacarlo. ¿Cómo no va a ser popular López Obrador si se la pasa repartiendo dinero? A ver, mis amigos, por favor, un poco de sensatez. Cualquier persona que se pone a repartir dinero se va a convertir en un personaje popular. Se transforma en un personaje popular. Pero ¿qué clase de popularidad es esa? Utilizar el dinero público para comprar a la gente a partir de sus necesidades, de su miseria, de sus demandas. Eso es terrible y es patético. Por eso esta política de ahora, justo en la víspera electoral, reducir la edad para recibir los beneficios de la pensión para adultos mayores, que en términos estrictos no debería existir. Ya después haré un video especial para explicar por qué, pero que de una u otra manera ya todos los gobiernos, todo el sistema político gubernamental mexicano ya se basan en esta clase de principios realmente perversos. Dinero a cambio de votos. Sea que lo hagas dentro del gobierno o fuera del gobierno, es aborrecible y es reprobable. Pero hacerlo además en víspera electoral es de verdad, híjole, tendríamos que decir una palabra muy fuerte que no la quiero decir. Pero lo cierto es que es una bajeza y es una vileza. Es terrible. Es terrible que el voto de la gente siga dependiendo de cuánto dinero recibe del gobierno. Eso es asqueroso. Sobre todo
de los políticos que se dicen liberales, que ya sabemos que de liberales no tienen absolutamente nada. Porque si hay algo que postula el liberalismo es la autonomía de las personas. Es justamente que lleguen a tener un poder de autonomía económica y financiera que los vuelva invulnerables ante esta clase de personajes siniestros que quieren comprar con dinero su voluntad política. Terrible. Y hay una cosa que también hay que añadir al respecto. Si López Obrador y la Cuarta Transformación Mental tienen que estar haciendo estas estrategias para comprar el voto, como reducir los años necesarios para acceder a la pensión de adultos mayores, es porque sus encuestas les están marcando una debacle. Es porque sus encuestas y sus estudios internos los están, ¿cómo decirlo? Los están enfrentando ante una realidad que el electorado no los va a favorecer en el 2021. Entonces, esta clase de estrategias es para tratar de darle la vuelta a la balanza, tratar de darle la vuelta a la tortilla. Esperemos que la gente no caiga en estas basuras estratégicas de la compra del voto. Punto número 4. Las falsas vacunas Sputnik en Campeche. No me extraña que empiecen a suceder estas cosas. Es más, yo sinceramente creo que va a haber un mercado negro de vacunas. Y el asunto de las falsas vacunas Sputnik que se encontraron en Campeche es solo la punta del iceberg, a mi juicio. Solo la punta del iceberg. Dentro de poco vamos a comenzar a ver que hay más puntos de venta. Algunos serán mercado negro con, digamos, con vacunas buenas, digamos, derechas, digamos, efectivas en el fondo, y otras que van a ser simple agüita con sal, suerito. Y esto no me extraña porque acuérdense ustedes que en términos económicos, cuando un bien o un servicio resulta sumamente escaso y el acceso a ellos resulta muy difícil, lo que se empieza a generar es un mercado negro. Parte de ese mercado negro otorgará, ofrecerá productos bien hechos y otros productos hechizos. Es un fenómeno económico muy conocido, pero es muy preocupante porque eso que empezó a ocurrir en Campeche, yo creo que va a empezar a suceder en otros puntos. Punto número 5, este Acuerdo Nacional por la Democracia, que es otra verdadera farsa de esto de la Cuarta Transformación Mental, se me figura mucho como lo de la consulta popular para juzgar a los expresidentes, una verdadera estupidez totalmente innecesaria. ¿Por qué? Porque el marco jurídico ya permite juzgar a cualquier expresidente sin necesidad de consulta si ese expresidente ha incurrido en algún delito. Es decir, cuando nosotros criticamos la famosa consulta popular, la criticamos porque es innecesaria. Si existen elementos que el Ministerio Público puede presentar ante el Poder Judicial para ejercer acción penal en contra de algún presidente, si existen esos elementos, que se hagan valer. Punto. Punto. No se necesita ninguna consulta popular para hacer valer el derecho penal vigente. Por favor, es una estupidez. Bueno, esto del Acuerdo Nacional por la Democracia es otra estupidez. Es decir, que los gobernadores se comprometan, fíjense ustedes, por favor, que el gobierno de López Obrador y los gobernadores, los gobiernos de los estados, se comprometan a cumplir la ley. Carajo, están obligados a ello. Ese es el mandato fundamental. Es más, cuando juran el cargo, a eso se comprometen, a cumplir y hacer cumplir las leyes, el derecho positivo, las leyes vigentes. No se necesita firmar ningún acuerdo. Esta clase de engañifas, esta clase de teatros políticos, esta clase de pirotecnia, son para engañar bobos, para engañar idiotas. Increíble que mucha gente caiga en eso. Firmar un acuerdo nacional por la democracia para comprometerse, por favor, a cumplir con el derecho. México, México, México. Como que se obstina de repente nuestro país en ser muy cavernícola, ¿no creen? Punto número 6. No sé si ya la vieron, pero es de pena ajena la entrevista que le hacen a este personaje siniestro, a este chamaco, el famoso Antonio Atolini, ex líder del Yo Soy 132 o Yo Soy, no sé, el movimiento ese
caguengue que empezó en la elección del 2000, que fue 2012, ¿no? Por ahí, cuando resultó electo Peña Nieto, ese movimientito, ¿no? De ahí sale este personaje. No sé si ya vieron la entrevista que le hicieron para Latinos, si mal no recuerdo. Perdón, de pena ajena, qué forma de arrastrarse, qué forma de perder la dignidad. Eso de considerar a López Obrador como a la altura de Jesucristo, de Mandela, de Martin Luther King, de Gandhi, híjole, es de verdad demencial. Miren, uno entiende perfectamente que dentro de un régimen mesiánico, caudillesco, como el que estamos padeciendo en México en estos días, pues todos los cortesanos, los boneros, los saltimbanquis, los arlequines, los bufones, todos ellos tienen que rendirle pleitesía al soberano. Le tienen que rendir pleitesía al monarca. Sí, patroncito, a besar manos, a besar pies, a besar otras cosas. Uno lo entiende, son parte de la corte. Pero caramba, hay formas. Uno debe de mantener la dignidad, no este nivel de arrastre y de salamería que tiene el tal personaje. Patético por todos los lados. Patético. Un chaval, un joven, que para poder acceder a los cargos que ha tenido y a los que va a tener en el resto del sexenio, tenga que arrastrarse a ese nivel, de perder toda su dignidad, de perder todo su orgullo, de dejar en el bote de la basura su autoestima, de hacer añicos su propia personalidad. Y como ese hay otros, pero el hecho de exhibirse en televisión como una verdadera serpiente que se arrastra en torno a los pies de su amo es de verdad una cosa demencial. Hemos visto casos realmente patéticos en la historia de México con respecto a esta cultura de la salamería política, del arrastrado en política y en burocracia. Pero de verdad que este cuate creo que se va a llevar el trofeo, el Oscar, al papel del mejor arrastrado de la cuarta transformación, al menos en el 2021. Y miren que hemos tenido cada personaje que sálvase a la hora. Punto número 7. La UNAM. La UNAM debe irse a paro permanente. ¿Dónde empezó el problema? Ya lo saben. Que algunas de las facultades y de los centros de enseñanza, y mejor dicho, de adoctrinamiento de la UNAM, se fueron a paro porque resulta que esta institución no ha cubierto los salarios de algunos de sus maestros, especialmente de los más vulnerables, que son los ayudantes, que son los profesores de asignatura, los temporales. Y entonces hubo un paro para presionar a las autoridades y algunas dejaron de dar sus clases a distancia, sus clases remotas, que se les llama. Miren, ustedes ya conocen mi forma de pensar y yo desde hace al menos 2 décadas vengo considerando que todas estas instituciones tienen que cerrar definitivamente. Es decir, la UNAM no se tiene que ir a un paro temporal, a un paro que le llamaron indefinido, hasta que se resuelva un pliego petitorio. Lo que tiene que hacer la UNAM es irse a paro permanente. La UNAM y todas las instituciones de educación superiores similares a la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional, como la UAM, como muchas otras, como Chapingo, etcétera, etcétera, son ya instituciones obsoletas en los tiempos del ciberespacio. Son instituciones obsoletas en los tiempos del poder internáutico. Son instituciones obsoletas desde que las tecnologías de la información y de la comunicación nos permiten hacer lo que estamos haciendo hoy en día, en estos momentos, pero también permiten que la educación nos llegue sin mayores intermediarios. Miren ustedes, la verdad es que México, lo he dicho en varias ocasiones, se obstina en seguir siendo premoderno y cavernícola. No se ha dado cuenta México del enorme potencial que tiene el ciberespacio, que tiene el Internet.
Yo desde hace varios lustros, ustedes lo saben, soy un devoto defensor de la educación universal en línea. La educación universal en línea. Es decir, que entre el estudiante, el que de veras quiere estudiar, y las fuentes de conocimiento, prácticamente ya no haya esta clase de intermediarios obsoletos de educación autoritaria, de educación centralista, de educación excluyente, de educación que además, entre comillas, ya lo sabemos, nos referimos a estos centros escolares más que educativos, de estos centros escolares que realmente se dedican a adoctrinar a los estudiantes, más que a permitirles un acceso a la educación. Sobre todo tratándose de instituciones como la UNAM, que de por sí estaba muy contaminada por marxismo y toda esta ideología de la subalternidad, sino que también a últimas fechas también sumamente contaminada por la mitología feminista. Es decir, tenemos que deshacernos de estas instituciones que adoctrinan más que educar y que tienen una cobertura sumamente limitada para la cantidad de gente que en teoría quiere acceder a la educación. A eso hay que agregarle los grupos porriles, las mafias magisteriales y administrativas, el exceso de presupuesto para los objetivos que realmente consiguen, etcétera, etcétera. Hay además muchos costos añadidos, los costos de traslado, los costos que tienen que ver con los horarios limitados, los costos en cuanto a la asignación o no de ciertos espacios, en fin. La esencia es que deberíamos estar aprovechando la crisis de la pandemia y esta clase de crisis internas de estas instituciones totalmente obsoletas para empezar a deshacernos de ellas, poco a poco. Pero la UNAM y otras instituciones superiores, todas, incluidas también las universidades privadas, que yo les llamo las universidades cobra colegiaturas, porque lo único es que seguro es que cobran las colegiaturas. Quién sabe si uno aprende, pero de que cobran colegiaturas, las cobran. Y aun cuando dan becas, esas becas también cuestan, de otra manera, pero cuestan. Entonces, a lo que voy es que deberíamos de aprovechar esta crisis de la pandemia y esta crisis de pagos, esta crisis financiera de estas instituciones obsoletas, para empezar a deshacernos de ellas, para empezar a apostar en serio como país a la educación universal en línea, comenzando, como ya lo he dicho en otras ocasiones, con la educación media superior, es decir, todo lo que es el bachillerato. Eso ya lo podríamos desaparecer ya de un plumazo. Podríamos contar con un sistema de plataformas para que cualquier persona que quiera estudiar la preparatoria, el bachillerato, el nivel medio superior, lo pudiera hacer sin necesidad de estar haciendo traslados onerosos, sin necesidad de estar inscritos en educaciones patéticas que, además de adoctrinar, constantemente están siendo tomadas por grupúsculos fanáticos, etc. Deberíamos de aprovechar para empezar a hacer ese tránsito. Insisto, desapareciendo el sistema escolarizado de educación media superior a nivel bachillerato y a nivel profesional comenzar a deshacernos completamente de inicio con todos los elefantes blancos, con todas las instituciones obsoletas que se dedican a las llamadas ciencias sociales y a las humanidades. Podríamos empezar por desaparecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es una donde empezó esta crisis de pagos, porque si ustedes se fijan en todas las carreras que dan en esa facultad, todas ellas se podrían estudiar perfectamente en línea y no pasaría absolutamente nada, y además beneficiaríamos a otros miles de jóvenes o a miles de personas que quieran estudiar cualquiera de esas carreras. Y así podríamos seguirnos también con las humanidades. Tendríamos que hacer algunos ajustes interesantes con respecto a algunas carreras que sí necesitan todavía algún tipo de práctica laboratorística in situ, como la de medicina o algunas ingenierías, pero esas las podríamos dejar hasta el final. Hoy en día podemos empezar a cerrar todo el nivel medio superior escolarizado y la parte de las carreras de ciencias sociales y de humanidades. No pasaría absolutamente nada, al contrario, sería un gran avance para nosotros como sociedad. Así que le deseamos a la UNAM su pronta extinción, su propia desaparición. La UNAM debe irse a paro permanente porque es una institución educativa obsoleta.
al igual que lo son otras, como el Instituto Politécnico Nacional, como la UAM, como Chapingo, etcétera, etcétera. Voy a hacer algunas publicaciones especiales al respecto porque hay que ahondar en esta clase de temas. Pero que la UNAM se tiene que ir a paro permanente, se tiene que ir a paro permanente. Ya es obsoleta. Estamos viviendo tiempos interesantes de una nueva tecnología y una nueva forma de pensar la realidad, especialmente la educativa. Y tenemos que deshacernos de esas instituciones obsoletas que además, en vez de educar, solo se dedican a adoctrinar y a lavar cerebros con ideologías exóticas e irracionales. Punto número 8. El INE baja candidaturas de Morena por cuestiones administrativas. Claro, aquí se tenía que adornar el INE para, obviamente, atacar al régimen en turno de forma legaloide. Y no estoy defendiendo a Morena, estoy criticando realmente una institución que también es muy criticable, que es el INE. Y por supuesto también a Morena, pero es que es un todo, eso quiero que me entiendan. Es decir, vemos los argumentos que emite el INE, que sí a veces me parecen a mí, incluso tratándose de Morena, de una debilidad argumentativa brutal, y entendemos por qué lo hacen, ¿no? Finalmente, el INE quiere pasar, sobre todo esta generación de funcionarios del INE, quiere pasar como uno de los grandes reductos de defensa de la democracia en México. La verdad es que al INE se le pueden criticar muchísimas cosas, muchísimas. Antes inclusive de esta coyuntura de crisis de bajar candidatos de Morena. Pero finalmente lo que quería era hacer esta justicia colectiva, ideológica, aunque sea apelando a deficiencias administrativas por parte de los candidatos de Morena. Los consejeros que votaron a favor de que se bajaran estas candidaturas, lo único que quieren es quedar bien con la ideología dominante, con aquellas personas y grupúsculos que han querido bajar permanentemente a ciertos candidatos impresentables por otras razones de Morena, como Félix Salgado Macedonio, pero que lo quieren hacer a través de artilugios administrativos. Por supuesto que Morena merece una crítica brutal al respecto, porque la esencia de este asunto, la gran problemática que tiene enfrentados al INE y a Morena, es porque este partido secta, Morena, no termina de ser realmente un partido, no pudo hacer elecciones internas porque ni siquiera tiene un padrón de afiliados confiables. Y tuvo que hacer una serie de encuestas perversas, malévolas, poco transparentes, tramposas, ya lo sabemos, ni siquiera han sido publicadas, no se conoce ni siquiera la metodología, varios militantes de Morena incluso las han desconocido, y eso deriva de que esta cosa extraña ni siquiera tiene un padrón confiable y un sistema interno de competencia para determinar quiénes son sus candidatos. Y eso es lo que tiene ahorita al INE y a Morena sumidos en un conflicto. Si no hubo precampañas en términos estrictos, ¿cómo se podrían exigir gastos de precampaña si no hubo precampañas en términos estrictos? Ahí va a haber un conflicto de interpretación de las normas que dicho sea de paso también están pésimamente hechas, pésimamente redactadas, y que van a terminar resolviendo en el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, que ya sabemos también que saben inclinar bien la balanza para no quedar mal con el Ejecutivo Federal. Seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a subir las candidaturas que el INE bajó. Pero el INE ya se justificó, ya quedaron como los bonitos del cuento, como los buenos de la película, sobre todo con las fuerzas opositoras. Se ve que ya están prefigurando nuevos cargos y nuevos puestos para cuando la oposición deslice y desplace a la cuarta transformación mental. Para los consejeritos del Instituto Nacional Electoral, esta resolución es un cálculo a futuro para obtener nuevos puestos. Y también es criticable, por supuesto, esta cosa extraña, mitad partido político, mitad secta religiosa, que es Morena. Que, insisto, en eso hay que seguir insistiendo, ni siquiera tienen un padrón confiable para establecer un sistema de competición interna objeto de definir quiénes son sus candidatos.
Es de verdad una de las... este enfrentamiento del INE con Morena es parte de esta posilga que tenemos como sistema político electoral, muy mal por el INE, muy mal por Morena, pero es parte de un todo, entendamos eso. No es el INE solo, no es Morena solo, es todo nuestro sistema político electoral, que es de verdad un verdadero laberinto, hecho a propósito así, para que finalmente quien defina en última instancia las cosas sean los funcionarios, los máximos funcionarios de una determinada coyuntura política que sirven a ciertos intereses políticos. La verdad que estamos muy lejos todavía de consolidar un sistema político electoral realmente profesional. Y esto es, este conflicto de INE y de Morena es parte justamente de esta posilga de sistema político electoral que tenemos ya desde hace varios lustros. Finalmente, punto número 9 para acabar, un tema internacional, la masacre de Colorado en Estados Unidos, que vuelve a poner en la mesa el eterno debate sobre el control de armas en los Estados Unidos. Otra vez a cuestionar la segunda enmienda, una segunda enmienda que por cierto nosotros la incorporamos a partir de a través de nuestro artículo 10 constitucional, nuestro derecho a la posesión y portación de armas de fuego con fines de autoprotección y de legítima defensa. Ustedes saben que yo como liberal defiendo a ultranza nuestro derecho a la posesión y portación de armas para nuestra protección y legítima defensa. Estados Unidos está mucho más avanzado al respecto. Hay que recordar que justamente esta masacre que se dio en Colorado la llevó a cabo un muchacho muy joven, 20 y pico de años, con un rifle de asalto, porque ustedes saben que en Estados Unidos varios de los estados permiten que los ciudadanos comunes y corrientes puedan incluso tener rifles de asalto del tipo AR-15, que en México son exclusivos de las Fuerzas Armadas. Yo soy de la idea de que tenemos que homologar nuestras leyes a las leyes de Estados Unidos e incluso perfeccionarlas. Yo no estoy de acuerdo con el control de armas. Yo creo que todos los ciudadanos tienen el derecho a poseerlas y a portarlas para defenderse, sobre todo tomando en consideración los pésimos niveles de formación, de preparación, de profesionalización que tienen nuestras policías. Lo acabamos de ver en la mala reacción que tuvieron deficiente reacción que tuvieron estos policías que desafortunadamente fueron masacrados en el Estado de México hace unos días atrás. Pudimos ver a través de algunos videos muy dramáticos, sumamente dramáticos, que desafortunadamente los policías no supieron cómo repeler la agresión, no supieron establecer una estrategia de defensa con respecto a sus agresores, frente a sus agresores. Y esto lo vemos constantemente cuando los policías, incluso las Fuerzas Armadas, los elementos de las Fuerzas Armadas son agredidos por poblaciones, incluso rurales, incluso muy rupestres, y que los policías, los militares, no saben cómo reaccionar. Por lo mismo, si sabemos que además hay grupos del crimen organizado que constantemente nos están amenazando, lo menos que tendríamos que hacer es tener acceso a estas armas para nuestra autoprotección y legítima defensa, y en eso voy a ser un defensor ultranza. Hay que asumir a cabalidad la segunda enmienda, hay que perfeccionar nuestro artículo 10 constitucional en el caso de México, pero volviendo al caso de Estados Unidos, miren, la verdad es que es un falso debate. La verdad es que este debate siempre lo van a ganar los republicanos y la Asociación Nacional del Rifle, porque está muy bien justificada, está sumamente bien justificada su postura. Miren ustedes, Estados Unidos son alrededor más o menos de 335 millones de habitantes. 335 millones de habitantes. Y las personas, los norteamericanos que fallecen por estos acontecimientos de armas, sea por estos loquitos que se ponen a dispararle a la gente o sea por un mal manejo de armas al interior del hogar, son alrededor de 35,000 al año. Es decir, tenemos 335 millones de habitantes en Estados Unidos y aproximadamente solo 35,000 mueren por eventos accidentales, fortuitos o de locura de armas de fuego. Dicho sea de paso, en México, con menos población, somos 126 millones, esos 35,000 que mueren al año son los que aquí también mueren, pero por asunto de crimen doloso, para que vayan ustedes también eh, dimensionando, poniendo en su justa dimensión este acontecimiento. De tal suerte, mis amigos, que si al año en Estados Unidos mueren por acontecimientos de armas,
negativos acontecimientos de armas, 35,000 norteamericanos, pues esto representa en ese gran universo de los 335 millones de habitantes, representa algo así como el 0,0001%. Obviamente para los norteamericanos eso es, obviamente aunque se lamentan las muertes, pues eso es una cifra demasiado menor para los beneficios que conlleva tener armas para la autoprotección y legítima defensa. Ese es el argumento central de la Asociación Nacional del Rifle y del Partido Republicano en los Estados Unidos. Sí, desafortunadamente hay muertes que lamentar, pero el norteamericano típico, convencional, común y corriente, de a pie, normal, prefiere tener un arma para defenderse, aunque ello suponga en ciertas circunstancias acontecimientos dramáticos como el de Colorado. Finalmente la gente prefiere tener un arma en las manos para defenderse, incluso de esos fanáticos que salen a disparar sin ton ni son, que no tenerla. Esa es la esencia del argumento liberal, en serio. Aquí en México, si ustedes se fijan, estamos lejos, pero muy lejos, de verdad lejos, de llegar a esa sensación, a ese argumento, a esa idea, a ese espíritu del liberalismo original. Dicho sea de paso, y con esto concluimos, este gobiernito enano que tenemos en México, ni siquiera se ha planteado el problema con seriedad. Insistamos, es un gobierno que se dice liberal, pero que de liberalismo no entiende ni un ápice, ni una gota, ni una letra, ni una palabra. Para los liberales es sumamente importante contar. Escuchen esto bien. Para los liberales es muy importante contar con los elementos que me permitan defender mis 3 derechos fundamentales. Mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad, mi derecho a la propiedad. Quienes somos liberales consecuentes debemos seguir insistiendo en eso frente a este gobierno de caricatura que se dice liberal y no lo es. Si se fijan, ni siquiera en México se ha planteado ese problema. Al contrario, constantemente están haciendo sus campañas bobas para que uno entregue sus armas a cambio de computadoras o de despensas. Caramba. ¿Qué gobierno liberal, qué político liberal, qué ciudadano liberal acepta esa farsa? El canje de armas, la cultura de la paz. Que yo tenga una escopeta, que yo tenga un rifle, que yo tenga una pistola, se le entregue al gobierno inepto que no me puede dar seguridad de primera calidad y a cambio me va a dar una tablet o una despensa. No, señoras y señores, con una tablet o una despensa no se enfrenta al delincuente que puede entrar en mi casa a robarme, a matarme, a secuestrarme. Aquí somos defensores a ultranza del liberalismo. Eso, por favor, ni duda cabe. No lo duden jamás. Aquí defendemos la filosofía liberal. Y la defendemos de forma tajante. Así que, aprovechando justamente la terrible masacre de Colorado en los Estados Unidos, hay que decir sin ambajes que en México nos hace falta una cultura de las armas y un marco regulatorio de las armas parecido al de Estados Unidos e incluso mejor. Pero ni siquiera queremos dar ese debate, porque forma parte de nuestro retraso cultural y de nuestro retraso político y de nuestro retraso mental. Ni siquiera queremos dar el debate de un tema tan importante. La gente se queja mucho de la violencia. La gente se queja mucho de la violencia, de la delincuencia. La gente se queja mucho de las pésimas policías que tenemos. Pero la gente no se atreve a exigir tajante y radicalmente su derecho a la portación y posesión de armas de fuego para su autoprotección y legítima defensa. Recuperemos el espíritu liberal. Insisto en eso. Recuperemos el espíritu liberal. Insisto, recuperemos el espíritu liberal de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que se traslada, se incorpora
a México en nuestro artículo 10 constitucional, el 10º constitucional. Es la incorporación que hizo México de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Defendamos, pues, y con esto concluyo, el ideario liberal. Es lo único que puede hacer que México avance. Pero un liberalismo en serio, no el liberalismo de caricatura que representa el Nerón de Palacio Nacional. Les agradezco como siempre, les agradezco mucho como siempre, perdón, el favor de su atención y esperamos vernos próximamente. Cuídense mucho, por favor. Que pasen buena noche.